Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la programación. Podemos iniciar diciendo que dentro de la programación existen diferentes métodos de hacerlo. Uno es a través de una programación estructurada, también una programación funcional y en lo que nos vamos a centrar hoy es en la programación orientada a objetos. Para hablar de programación orientada a objetos es importante hablar de lenguajes de programación. Vamos a ver un pequeño video donde nos muestra cuáles son algunos de los lenguajes de programación y por qué su relevancia. Es importante mencionar que los lenguajes de programación, cada uno, tanto C como Java, C Sharp, PHP, entre otros, se caracterizan por tener reglas de sintaxis. Cada uno maneja una regla de sintaxis distinta y digamos, por ejemplo, para Java es indispensable tener la función main, pero para C Sharp no. Y bueno, entre otras cosas. Tipos de datos, variables, constantes, sentencias, expresiones, todo esto requiere una sintaxis. Todas se parecen, pero cada una maneja su sintaxis. Una de las características interesantes de los lenguajes de programación como son C Sharp, Visual Basic y Java es que manejan herencia. PHP, C o JavaScript no manejan herencia. También hablamos de algo que se llama, a ver si les puedo ver un poquito, de algo que se llama multiplataforma, es decir, que puede ser ejecutado en diferentes, digamos, en diferentes condiciones. Y el único que no cumple con esta condición es C. Bueno, aquí nos muestran algunas reglas de sintaxis para algunos lenguajes. No todos los lenguajes de programación trabajan digamos, del mismo lado, del lado cliente y servidor, no. Trabajar del lado cliente tiene sus ventajas, digamos que una de las más interesantes es la velocidad con la que se ejecutan los procesos y que depende netamente de la máquina del cliente para su funcionamiento. Y del lado servidor, pues que se puede tener un log digamos, de eventos y de errores más fácil que del lado cliente. Otra característica es que no todos los lenguajes de programación necesitan ser compilados para poder ser ejecutados. Bueno, y todo lenguaje de programación necesita una lógica. ¿Qué determina la lógica del lenguaje de programación? Digamos que ya un algoritmo o una estructura dada. Pues como hablábamos anteriormente, hay diferentes maneras de estructurar nuestro código usando diferentes paradigmas. Entonces, por eso se habla de la programación estructurada, la programación funcional y la programación orientada a objetos. Cuando hablamos puntualmente de la programación orientada a objetos, nos referimos a la búsqueda de independencia de datos y funciones, también la portabilidad de las aplicaciones y promover la estandarización y reutilización de código. La programación orientada a objetos está dada y se mueve en 5 características. Digamos que esas son las características principales. Una de ellas es la modularidad, es decir, podemos tener un sistema muy complejo, pero este sistema está dividido en pequeños componentes que lo arman y que esto permite que haya una cohesión. Dentro de la modularidad se requiere una relación funcional entre las entidades dentro de un módulo, pero también
requiere un acoplamiento, el cual consiste en la interdependencia entre cada módulo. Otro aspecto muy importante es la herencia. La herencia se caracteriza porque se tienen dos clases, pero una de las clases tiene la capacidad de adquirir y de usar métodos y atributos de otra clase. Cuando hablamos de abstracción, nos referimos a separar las características esenciales de la realidad. Y esta separación se caracteriza por descripción de premisas. También podemos hablar de polimorfismo. El polimorfismo es algo muy interesante porque es la habilidad de cambiar módulos de manera dinámica sin afectar a los clientes, y dentro de ese proceso se tienen variables o atributos, se tienen objetos, se tienen clases. Y podemos hablar también de otra característica muy importante, que es el encapsulamiento. Es el principio que permite ocultar a nuestro cliente final las propiedades inherentes de un objeto, dejando solo visible lo que el usuario necesita como acceso público. Es muy importante cuando hablamos de programación orientada a objetos tener en cuenta lo siguiente, y es que la programación orientada a objetos va a permitir independencia de datos, reutilización de código, interdependencia de funciones, portabilidad de aplicaciones y también promueve la estandarización. Bueno, es muy importante dentro del polimorfismo identificar los atributos. ¿Qué son los atributos? Es un espacio en memoria que se caracteriza por tener un identificador. Él va a guardar información y usted la va a poder usar utilizando ese identificador que tiene asociado un tipo de dato. Cuando hablamos de tipos de datos, nos referimos a cierta categoría que va a tener esa información almacenada. Entonces podemos hablar de información booleana, es decir, un true, un false, de enteros, valores numéricos enteros. Vamos a hablar también de valores de tipo carácter o cadenas de texto. Y bueno, entre otros tipos de datos que se pueden guardar dentro de ese espacio en memoria al cual llamamos atributo. Y bueno, también dentro del polimorfismo hablamos de clases. Las clases son colecciones de objetos que se comparten características comunes y también comportamientos parecidos. Dentro de los métodos son subrutinas que están definidas dentro de una clase. Estas subrutinas no siempre devuelven valores. Y también hablamos de objetos, que es la representación de algo intangible que está compuesto por identificación, propiedades, comportamientos y también estados. Bueno, con esto termina la explicación y estamos dando una breve introducción a todo lo que nos envuelve dentro de la programación orientada a objetos. Hasta luego.